Hola a todos y todas, bienvenidas a la presentación de los resultados de la cuarta edición de la investigación Participatic. El proyecto Participatic es un proyecto de investigación que desarrollamos en la Fundación Ferrer y Guardia desde 2022 y que se centra en los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en el entorno digital. A lo largo de 2025, en esta cuarta edición de la investigación, hemos abordado los derechos en el entorno digital de estos colectivos desde una perspectiva de género interseccional. Y lo que hemos pretendido ha sido ampliar el conocimiento sobre el impacto de las desigualdades sociodigitales, profundizando en aquellos factores que perpetúan las brechas de género en el ámbito digital. Hoy compartimos los resultados de esta investigación y os invitamos a reflexionar sobre unas desigualdades que son fruto de un conjunto de factores sociales, culturales, tecnológicos y estructurales y que impactan sobre la difusión, la protección y la garantía de los derechos de estos colectivos. Para empezar, me gustaría contextualizar brevemente la necesidad o la relevancia de este estudio, así como algunas de las cuestiones metodológicas que creo que son relevantes para entender en profundidad el proyecto. Partimos de la perspectiva que abordar las desigualdades sociodigitales debería ser una prioridad para las políticas públicas. Los estudios más recientes evidencian una persistencia de las desigualdades digitales con un especial énfasis en la brecha de género. En España, las mujeres representan el 51% de la población, pero según el Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, solo el 17,8% de las personas ocupadas con formación STEM son mujeres. Solo el 13,5% de las personas graduadas en informática son mujeres. Y muy pocas adolescentes, el 0,7%, están interesadas en estudiar un grado relacionado con las tecnologías digitales frente a un 7% de los hombres. Sin embargo, por otra parte, 1 de cada 3 adolescentes con pareja ha sufrido violencia digital al menos una vez al mes. El 59% de niñas y jóvenes ha sufrido acoso online. El 64% ha sido avergonzada públicamente por su físico. El 33% de mujeres jóvenes ha sufrido stalking y en ciberdelincuencia sexual el 66% de las víctimas son mujeres, el 85% de las cuales menores de edad. Ante este panorama es fundamental desarrollar programas de investigación y políticas públicas que puedan abordar estas desigualdades desde una perspectiva de género interseccional. Este hecho permite no solo comprender mejor los desafíos existentes, sino también contribuir a la formulación de estrategias que promuevan un entorno digital inclusivo y equitativo para toda la juventud. El objetivo general de la investigación ha sido analizar los derechos digitales de la adolescencia y de la juventud y el impacto que tienen las brechas digitales y de género desde una perspectiva interseccional. Esto implica, a su vez, identificar desigualdades de género y sus implicaciones, definir dimensiones de indicadores para analizar los derechos digitales, identificar experiencias y buenas prácticas, proponer orientaciones desde la cocreación y, finalmente, también explorar el potencial de las tecnologías digitales para proteger los derechos y para promover la igualdad. Para alcanzar estos objetivos, la metodología ha consistido en un análisis documental que ha permitido realizar una aproximación teórica y una revisión del marco normativo. Se han realizado grupos focales con expertas, grupos focales con jóvenes de distintas edades y zonas territoriales, una prospección de experiencias de éxito tanto a nivel estatal como internacional y, finalmente, distintos formatos para la divulgación de los resultados como artículos, vídeos, cápsulas, etc. Con el objetivo de estructurar los resultados y de analizar el impacto que tienen las dinámicas digitales sobre los derechos de infancia, de adolescencia y de juventud, seguimos la propuesta de dimensiones que desarrollamos en ediciones anteriores. Por lo tanto, los resultados, que más adelante comentaré, se estructuran en 4 grandes dimensiones. En la dimensión de desarrollo y entorno encontramos todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la importancia que tiene el entorno digital en la vida, en la cotidianidad de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, así como las posibilidades de acceso a este entorno y sus desigualdades, entre otras cuestiones. Aquí es importante tener en cuenta
en qué espacio se desarrolla este entorno y cómo en este se reproducen los estereotipos y los roles de género del entorno analógico. Por lo tanto, hablamos sobre cómo está diseñado el entorno digital, sobre los intereses involucrados en este entorno y también sobre los patrones que se repiten y se reproducen en el entorno online. En la dimensión de participación se incluyen las cuestiones relacionadas con cómo la infancia, la adolescencia y la juventud participa en el entorno digital y ejerce, por lo tanto, su ciudadanía digital. Las redes sociales ofrecen una oportunidad para la participación de las y los jóvenes, pero al mismo tiempo se dan dinámicas discriminatorias que limitan y que expulsan a ciertos colectivos de poder participar. Aquí toma especial relevancia los discursos de odio, así como las violencias que se reproducen y se amplifican en el entorno online. En la dimensión de educación, cultura, ocio y juego se incluyen tanto las cuestiones relativas a la educación, incluyendo, por ejemplo, las vocaciones relacionadas con la tecnología, como las cuestiones relativas al entretenimiento, como serían la cultura digital, el ocio y el juego digital. Por un lado, observaremos cómo se produce un sesgo de género hacia las vocaciones STEM con una mayor tendencia de niños y chicos hacia este tipo de vocaciones. Por otro lado, exploraremos las cuestiones sobre los usos relacionados con el entretenimiento, especialmente en relación con los videojuegos, donde las chicas, como veremos, tienden a experimentar mayores niveles de acoso y donde se observa la reproducción de los estereotipos de género. Finalmente, en la dimensión de identidad y privacidad, abordaremos aquellas cuestiones que son relativas al desarrollo de nuestra identidad o de la identidad de las jóvenes en el entorno digital, así como las cuestiones relativas con las medidas de protección y de privacidad que se toman o que se desarrollan en este entorno. Ahora sí, vamos con los resultados. En este momento quiero aprovechar para recordar que los resultados que trasladaremos son el producto de la lectura conjunta o de poner en diálogo las visiones y los análisis de las personas jóvenes y también de las personas expertas. En primer lugar, revisaremos los resultados relativos a la dimensión de desarrollo y entorno. El entorno digital no es un espacio equitativo ni igualitario. ¿Por qué? Porque reproduce y en ocasiones amplifica las desigualdades que ya existen en el ámbito offline, es decir, reproduce la realidad social. Para poder observar estas dinámicas, hablamos, por una parte, de las características del entorno digital y, por otra parte, de las dimensiones, de las manifestaciones de estas desigualdades de género. En primer lugar, respecto a las características del entorno digital, por una parte es necesario apuntar que estamos en un escenario en el que siguen vigentes desigualdades sociodigitales que están influidas por factores diversos, entre ellos, evidentemente, el género. Es necesario entender que el entorno digital no es un espacio ajeno a las desigualdades estructurales que caracterizan evidentemente a nuestra sociedad, sino que es un entorno que reproduce y que en ocasiones amplifica las desigualdades que ya existen en el ámbito offline, es decir, que básicamente reproduce la realidad social. El acceso, el uso, el aprovechamiento de las tecnologías es desigual y resulta necesario, por lo tanto, analizar estas desigualdades desde una perspectiva de interseccionalidad. De este modo, observamos que la clase social, el género, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual se entrecruzan con el género y es justamente en estas intersecciones en las que toman forma las barreras, las discriminaciones. Todo esto se produce en un entorno que no es neutral. Las plataformas, las redes, los espacios digitales reproducen estructuras de poder y estereotipos sociales que están arraigados en la sociedad. Roles de género, expectativas, estándares de visibilidad, etc. También se produce en un entorno que es multifuncional y ubicuo. Es decir, se trata de un espacio que nos sirve como medio de interacción o de relación, como medio de aprendizaje, de ocio, de trabajo, de creatividad, de identificación personal. Esto significa que las experiencias y las prácticas se manifiestan de múltiples maneras y en distintos contextos que están interconectados, reproduciendo así las desigualdades de género de formas muy diversas. Se trata también de un entorno que está marcado por el diseño de unos mecanismos tecnológicos y relacionales muy concretos, ¿no? Hablamos de espacios en el que los algoritmos, los diseños de interfaz, las normas de las plataformas, las prácticas comunitarias configuran no solo
qué se ve o quién participa, sino cómo se perciben las propias capacidades y los roles de las personas que interactúan en estos espacios. En este sentido, los algoritmos y la personalización del contenido contribuyen a reproducir estereotipos de género, pero también condicionan qué contenidos son consumidos en mayor medida por los distintos grupos. Por tanto, esta estructura o diseño algorítmico contribuye a reproducir usos desiguales, contribuye a una representación digital sesgada y contribuye a un consumo de contenidos que es desigual. En este sentido, los y las jóvenes destacaban que relacionaban determinados contenidos a un género concreto. Por ejemplo, ellas destacaban que entre el contenido recomendado les aparecía mucho contenido recomendado relacionado con la propia imagen, con los ideales estéticos, mientras que ellos destacaban poco o ningún contenido recomendado que estuviera relacionado, por ejemplo, con cuestiones vinculadas a la agenda feminista. Asimismo, también destacaban consumir en mayor medida contenido que era generado por personas de su mismo género. Por otra parte, las desigualdades de género que se reproducen y generan en este entorno se manifiestan en distintas áreas clave que impactan sobre los derechos de los adolescentes y las jóvenes en lo relativo a su desarrollo. Por una parte, lo que se observa son sesgos de género en las actitudes hacia las tecnologías. Como ya he comentado, existen diferencias en los usos digitales, pero también en las actitudes hacia el entorno digital y hacia las tecnologías. Estas diferencias se observan en aspectos como la confianza, en la percepción de la competencia o en el sentido de pertenencia o no a estos espacios. Por ejemplo, las chicas muestran una menor autopercepción de sus competencias digitales en comparación con los chicos de su misma edad. Y también muestran más mecanismos de autocrítica. También se observan desigualdades en las formas de representación digital. La manera en que las mujeres están representadas en estos espacios sigue estando marcada por los estereotipos y por expectativas sociales que influyen en su comportamiento en el entorno digital. Además, lo que vemos, lo que se observa es que estas desigualdades se agravan cuando el género se cruza con factores como la orientación sexual, el origen, la discapacidad. Por poner un ejemplo, las mujeres gitanas sufren una representación ínfima y que además a menudo está marcada por la burla o por el menosprecio. En este sentido, destacan especialmente la importancia de los roles aspiracionales, ¿no? De la presión que genera la exposición constante a imágenes, a discursos, a narrativas que se centran en modelos de vida, de corporalidades, de familia, que son ideales inalcanzables. Las expertas alertan de lo particularmente dañino de este fenómeno porque estas figuras aspiracionales son percibidas como iguales, ¿no? Y de este modo se invisibilizan los recursos, se invisibiliza el estatus socioeconómico real que hay detrás de esta imagen, de su imagen. Por otra parte, estas desigualdades también se manifiestan en el hecho que las dinámicas de interacción que se generan y las discriminaciones que se producen conducen a una exclusión o a una menor participación de ciertos perfiles en el entorno digital. Un ejemplo claro, como se verá más adelante, se da en relación con los videojuegos, pero también se observa en redes sociales, condicionando, por ejemplo, que se publica, que se comenta, etcétera. Estas dinámicas de exclusión se relacionan también con una mayor exposición a violencias digitales y al desarrollo de comportamientos preventivos, como veremos más adelante en la dimensión de participación. Finalmente, también se podría destacar el auge de discursos conservadores y de odio, así como todo lo que podríamos identificar dentro del marco de la machosfera. Una cuestión a la que volveré más adelante, pero que a menudo están relacionados estos discursos con idearios de ultraderecha que entre chicos y adolescentes tienen un efecto directo en la reproducción de las desigualdades de género. En este sentido, entre los y las jóvenes participantes se ha destacado que pese a reconocer o al reconocimiento generalizado de la importancia de verificar la información que se consume, existe un consumo informativo sesgado y que impacta en el posicionamiento sociopolítico de las y los jóvenes. En este sentido, se observa la importancia del contenido recomendado como un factor generador de este consumo diferencial. En ellos, más que un consumo puramente político, lo que vemos es un consumo de ideas vinculadas a la cultura de macho.
En ellas, en cambio, lo que observamos es un mayor consumo de ideas vinculadas al feminismo, pero que convive a su vez con un consumo muy centrado en la imagen, en lo aspiracional, como ya hemos comentado anteriormente. Vamos ahora con los resultados de la dimensión de participación. La participación de adolescentes y jóvenes está profundamente condicionada por la omnipresencia de las violencias de género digitales, las cuales actúan como un mecanismo de control, de exclusión y de silenciamiento. La violencia es vivida como un continuo, es decir, la violencia de género no es, la violencia digital en este caso, no es un fenómeno aislado o virtual, sino que es la continuación, la amplificación de la violencia estructural y patriarcal que ya existe en el ámbito offline. La tecnología simplemente proporciona nuevas herramientas y contextos en los que ejercer este control. Por otra parte, las violencias se manifiestan en múltiples formas, incluyendo el discurso de odio basado en el género, que históricamente ha tardado en ser reconocido legalmente, también en el ciberacoso, en el acecho o stalking, en la suplantación de identidad y la exposición de datos, lo que conocemos como doxing, y la violencia basada en la imagen, como por ejemplo la difusión no contenida o el uso de deepfakes. Por otra parte, los espacios de ocio, como podrían ser los videojuegos, son descritos como androcéntricos y hostiles, ¿no? Donde las jugadoras reciben ataques sexualizados y misóginos. Mensajes como, por ejemplo, vete a la cocina. Mensajes que afectan directamente a su derecho a participar en estos entornos. El impacto de esta violencia es significativo y se agrava además debido a la normalización social y a la interseccionalidad de estas discriminaciones. Por una parte, existe una tendencia a la minimización de la violencia por parte de las propias víctimas, asumiéndola casi como un peaje a pagar o un coste inevitable de estar en línea, lo que dificulta que se identifiquen estas violencias y también que se denuncien. Además, la carga de la prueba recae siempre sobre la víctima, ¿no? Lo que dificulta además este acceso a la justicia. Por otra parte, la violencia digital impacta de forma desigual. Las mujeres que ejercen un liderazgo o que tienen una voz pública, por ejemplo, periodistas, políticas, activistas, son atacadas en mayor medida y son atacadas con el objetivo de silenciarlas y de crear un ejemplo de disciplina, ¿no? De disciplinarlas. En tercer lugar, lo que vemos es que la intersección con otros factores como la raza, la etnia, la condición migratoria, aumentan estas situaciones de vulnerabilidad. Las mujeres racializadas o migrantes experimentan una doble discriminación, el racismo y el sexismo, y barreras idiomáticas que complican su protección. Las violencias, además, tienen un alto coste en términos de salud mental. Podríamos hablar de estrés, de depresión, de pérdida de calidad de vida. Tienen un impacto en la esfera económica también. Se citan en diferentes estudios que cifran los costes de la ciberviolencia en miles de millones de euros. Y finalmente se destaca el auge de discursos de la machoesfera entre hombres jóvenes que niegan la violencia de género y que atacan a las chicas con el objetivo de socavar la agenda feminista y de imponer una visión regresiva de los roles de género. El entorno digital es evidente que ofrece oportunidades para la participación y para la expresión, pero las violencias y los condicionantes estructurales acaban limitando este potencial transformador que tendrían y que deberían tener estos espacios, especialmente para las chicas y para las mujeres jóvenes. Si nos centramos en las barreras a la participación, por una parte podríamos destacar todas las cuestiones relativas a la presión estética y la autocensura. Las chicas se ven sometidas a una intensa presión por la perfección, a un escrutinio social, lo que deriva en un fenómeno de sobrepensamiento o overthinking antes de publicar un contenido. Esta presión limita la espontaneidad, limita la libertad de expresión, llevando a mecanismos de autocensura o a la publicación exclusiva de imágenes que están altamente editadas. Por otra parte, también hablamos de la segregación en los roles técnicos, ¿no? Incluso en los procesos de creación digital se perpetúa la segregación de roles. En grupos mixtos son los hombres los que suelen asumir los roles técnicos, como por ejemplo la programación, mientras que las chicas son desplazadas a roles de diseño, de arte, reproduciendo en cierta manera
esta brecha en el desarrollo de competencias o de habilidades claves. Hablamos en tercer lugar de un diseño androcéntrico. Las plataformas están diseñadas con un sesgo androcéntrico que no anticipa ni prevé los riesgos específicos que enfrentan o que enfrentarán posiblemente las mujeres y otras minorías. Las medidas de seguridad son a menudo reactivas, ¿no? Implementándose solo después de que las agresiones o de que las violencias ya hayan ocurrido. Y por último, hablamos del hecho que los algoritmos contribuyen a esta desigualdad, ¿no? Ya que pueden invisibilizar en el fenómeno que se conoce comúnmente como shadow ban, invisibilizando contenidos feministas o educativos sobre igualdad, ¿no? Mientras que se premian contenidos polarizantes, contenidos sexualizados, que generan un mayor engagement, condicionando, por tanto, qué voces son amplificadas y cuáles no. Por otra parte, si hablamos de las oportunidades de participación y de expresión, por una parte vemos que el entorno digital es un facilitador clave para la creación de espacios de sororidad, de espacios de compartir, de desahogarse, que permiten compartir estas experiencias comunes, lo que antes se vivía en soledad. Esto incluye la formación de grupos para denuncias colectivas o el apoyo entre el grupo de iguales. Y finalmente, también apuntar que el entorno digital facilita la visibilización de realidades diversas que no tienen cabida muchas veces en los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, mujeres neurodivergentes, creadoras de conocimiento, contribuyendo de esta manera también a la ruptura de estereotipos. Pasamos a los resultados de la dimensión de educación, cultura, ocio y juego. En primer lugar, al hablar de educación digital desde una perspectiva de género, es imprescindible detenernos en el hecho que uno de los grandes retos es la brecha de género en las vocaciones y las profesiones STEM. A pesar de que se prevé un aumento de la demanda de perfiles técnicos y transversales que estén vinculados a los ámbitos STEM, las mujeres continúan muy infrarrepresentadas en estos sectores. Una de las causas más citadas de esta infrarrepresentación es la falta de referentes femeninos en el ámbito tecnológico. Sin embargo, la falta de referentes es solo una de las muchas variables que configuran este escenario. Los sesgos de género presentes en los contenidos educativos o los estereotipos sociales que asocian estos ámbitos a cualidades tradicionalmente masculinas son factores estructurales que influyen profundamente en la perpetuación de esta desigualdad. Las chicas a menudo tienen una menor autopercepción de sus competencias digitales, incluso cuando su rendimiento académico es igual o superior al de los chicos en áreas como, por ejemplo, las matemáticas, esta autopercepción sigue siendo más baja. Esta brecha de confianza no es casual, sino que se debe a la socialización y a la perpetuación de estereotipos culturales que asocian la tecnología y las STEM al dominio masculino desde la primera infancia. La histórica invisibilidad de las mujeres en la ciencia y la tecnología, de hecho, recordemos que solo el 7,5% de los científicos en los libros de texto de secundaria son mujeres. Esta histórica invisibilidad refuerza la idea de que este conocimiento les es ajeno a las chicas. Esto contribuye también al fenómeno que se conoce como la leaky pipeline o tubería con fugas, en la que nos explicaría que las mujeres abandonan progresivamente las trayectorias STEM a medida que avanzan en su carrera. También deberíamos apuntar hacia una cultura institucional que a menudo es poco inclusiva o a las desigualdades socioeconómicas existentes, que perpetúan esta brecha de género y, por lo tanto, dificultan aún más acceder a este tipo de formaciones, de vocaciones y de profesiones. A pesar de la existencia de iniciativas para fomentar las vocaciones STEM, estas suelen ser aisladas, suelen ser puntuales y no se integran dentro de una estrategia global o más amplia que esté dirigida a la transformación del sistema. En este sentido, me gustaría apuntar que hace falta una mirada transversal que contemple la educación, que contemple el mercado laboral, que contemple la cultura social como espacios que están interconectados en los que debemos intervenir, por lo tanto, para reducir la brecha de género, ¿no? Poniendo además especial énfasis en las perspectivas de futuro de las niñas y de las jóvenes. De hecho, entre las y los jóvenes participantes se ha detectado una postura bastante crítica con el currículum de las asignaturas STEM, que pone de evidencia que existe una curiosidad
más amplia por contenidos más complejos, más aplicados y que nos invitaría, por lo tanto, a repensar de qué forma nos acercamos a las tecnologías digitales en las aulas. Por otra parte, si nos centramos en el ámbito del ocio, de la cultura digital y del juego online, me gustaría detenerme en el ámbito de los videojuegos. El ámbito de los videojuegos no es neutro, sino que se configura como un entorno profundamente masculinizado en el que persisten no solo brechas de acceso, sino también de representación que acaban condicionando la forma en que participan o intervienen las chicas en este entorno. Por una parte, lo que vemos es que la identificación y el acceso son desiguales en función del género. La identidad gamer se construye como una identidad masculina, lo que hace que muchas chicas no se reconozcan o no se vean identificadas en esta identidad gamer. Existen barreras materiales y de tiempo. Mientras los chicos de clase trabajadora suelen tener una consola propia y tiempo legitimado para el ocio, las chicas de esta misma clase social a menudo dependen de dispositivos de terceros, por ejemplo, de sus hermanos, y disponen de menos tiempo libre debido a distintas cargas que asumen como propias, como podrían ser las cargas de cuidados. Por otra parte, las expertas insisten en que las emociones y las relaciones que se dan en el juego son reales, ¿no? Deberíamos intentar evitar esta carga de lo virtual. La exclusión digital que se produce también en el espacio de los videojuegos tiene un impacto directo en la vida offline de estas jóvenes. Y finalmente me gustaría apuntar al hecho de que los videojuegos comerciales siguen reproduciendo imaginarios sexistas. Cuerpos hipersexualizados, roles secundarios para las mujeres, por ejemplo, personajes que son sanadoras, que son personajes de apoyo pero no protagonistas, porque el protagonismo activo está reservado a lo masculino. También apuntaría a mecanismos de juego diferenciados que limitan a los personajes femeninos. Esto contribuiría a naturalizar una visión androcéntrica del mundo. Por otra parte, la hostilidad del entorno obliga a las jugadoras a ocultarse, una dinámica de exclusión que se traslada también al ámbito formativo y profesional. Por ejemplo, el entorno multijugador es hostil, es un entorno en el que el acoso sexual y el menosprecio se viven de una forma específica. Para protegerse, las chicas adoptan a menudo estrategias de invisibilidad. Por ejemplo, utilizan nicks que son neutros, utilizan avatares masculinos y evitan utilizar el chat de voz. Esto genera un círculo vicioso. Al ocultarse, se perpetúa la falsa creencia de que las mujeres no juegan. Por otra parte, estas barreras se replican en el desarrollo profesional. Las estudiantes enfrentan aulas muy masculinizadas y una cultura bro que a menudo resulta hostil. Finalmente, aunque las mujeres juegan casi tanto como los hombres, su presencia en la industria del videojuego es minoritaria y está segregada. Ellas son desplazadas a menudo a roles que tienen que ver principalmente con el arte o el diseño, mientras que los roles técnicos y de programación siguen dominados por hombres, lo que perpetúa los sesgos en la creación de los videojuegos. Llegamos a la última de las dimensiones, la relativa a la identidad y la privacidad. A partir de este contexto que hemos ido comentando, los resultados lo que nos muestran es que la identidad digital se construye en un contexto que está marcado por la centralidad de la imagen. Las chicas y las adolescentes experimentan una presión estética y social significativamente mayor que la que experimentan los chicos, lo que condiciona, como ya hemos visto, su autorrepresentación en los entornos digitales y refuerza también inseguridades vinculadas al propio cuerpo, a la apariencia. Esta presión se ve agravada por la falta de narrativas más allá de la apariencia física de las personas con cuerpos no normativos, ¿no? Así como por la persistencia y el retorno de contenidos que reproducen modelos de feminidad tradicional. En relación con la privacidad, lo que vemos es un proceso de exposición progresiva. A medida que aumenta la participación y la visibilidad en plataformas digitales, la privacidad de las usuarias y de los usuarios se ve cada vez más comprometida. Las jóvenes expresan una preocupación por la pérdida de control sobre los contenidos que comparten, sobre el riesgo de que estos se difundan fuera de contexto
o de la posibilidad de sufrir falsificaciones de su identidad. Este escenario refuerza una percepción de vulnerabilidad que acaba condicionando el uso cotidiano de las redes. En tercer lugar, el anonimato en el entorno digital aparece como un elemento que sería ambivalente. Por un lado, puede facilitar la expresión y la participación de personas con dificultades para relacionarse en el entorno offline o que quieren articular mensajes y discursos alternativos sin ser señaladas. Sin embargo, también puede actuar como un factor que favorece el llamado efecto desinhibición, que en muchos casos adopta una forma negativa o destructiva, funcionando en cierta manera como un paraguas que protege de comportamientos ofensivos, violentos o extremistas. Finalmente, esta cita, extraída de uno de los grupos de discusión con adolescentes, pone de manifiesto la presión a la que se ven sometidas las chicas y el impacto que esto tiene en la forma de autopercibirse y de mostrarse en el entorno digital. Esta cita dice: mis inseguridades se han multiplicado de forma extrema por lo que veo en redes sociales. Para acabar, como comentaba al inicio, el estudio se complementa con una prospección de experiencias de éxito. Aunque no desgranaremos cada una de estas experiencias o de las experiencias que se han incluido en el análisis, sí que me gustaría compartir una breve reflexión sobre los factores clave que comparten todas ellas. Tanto en el ámbito estatal como en el ámbito internacional se están desarrollando distintas iniciativas que tienen como objetivo general contribuir a garantizar los derechos digitales de la infancia, la adolescencia y la juventud, eliminando las desigualdades y las barreras existentes. Las experiencias que recogemos en el proyecto tienen el objetivo de transformar la sociedad mediante la educación, la tecnología, la creatividad, al final brindando oportunidades a la infancia, la adolescencia y la juventud, sobre todo a mujeres y niñas, para que se conviertan en protagonistas de este cambio. Este objetivo lo trabajan a través de diferentes elementos comunes, que son los que me gustaría destacar. En primer lugar, las iniciativas buscan fomentar la autonomía y el desarrollo de las mujeres y niñas, especialmente en sectores donde tradicionalmente han estado infrarrepresentadas, como pueden ser las disciplinas STEM. Como resultado de este primer elemento, en segundo lugar, trabajan para la igualdad de género con el objetivo de eliminar estereotipos y barreras que limitan la participación en los entornos digitales de niñas y mujeres. En tercer lugar, las iniciativas que hemos analizado se distinguen por emplear metodologías innovadoras o herramientas creativas para captar el interés de las participantes y facilitar su aprendizaje. En lugar de recurrir únicamente a modelos tradicionales de enseñanza o de divulgación, incorporan enfoques diversos basados, por ejemplo, en la gamificación, la tecnología digital, las artes, las experiencias interactivas, etc. Finalmente, me gustaría apuntar que las experiencias que se han recogido no solo buscan capacitar a niñas y mujeres en el ámbito STEM y tecnológico, sino que también trabajan activamente para generar cambios estructurales a nivel social. Esto lo logran a través de dos estrategias clave: la colaboración con diversas entidades para ampliar su impacto y la promoción de la concienciación sobre la igualdad de género y la discriminación. Estas estrategias, lejos de ser independientes, se refuerzan mutuamente, creando redes de apoyo que facilitan la sensibilización y el activismo, mientras que el cambio social es más efectivo cuando se construye sobre alianzas estratégicas. Para finalizar esta presentación de resultados, me gustaría compartir unas breves conclusiones. Como hemos visto a lo largo de la presentación, las desigualdades de género en el entorno digital no son inevitables ni son naturales. Son el resultado de decisiones educativas, culturales, tecnológicas y políticas. Por lo tanto, revertirlas requiere de intervenir de forma temprana, estructural y sostenida. Es imprescindible promover el interés de niñas y adolescentes por las STEM desde edades tempranas, abordando las brechas sociodigitales, revisando los currículums educativos, formando al profesorado en perspectiva de género y visibilizando referentes femeninos y diversos. A ello debe sumarse la garantía de condiciones laborales equitativas y de liderazgos inclusivos en los sectores tecnológicos.
La alfabetización digital crítica y la ecoeducación deben iniciarse antes del primer acceso a redes sociales, incorporando el análisis de los algoritmos, los discursos de odios y las dinámicas de poder que operan en el entorno digital. Es necesario dejar de situar la responsabilidad de la seguridad en las víctimas y poner el foco en los agresores, trabajando con chicos y con hombres en la construcción de masculinidades igualitarias y en el consumo crítico de contenidos digitales. Por otra parte, la regulación de las plataformas digitales es una condición clave para garantizar la participación en condiciones de igualdad. Las políticas públicas deben ir más allá de la autorregulación y exigir diseños seguros por defecto, asumiendo la responsabilidad de prevenir y de abordar la ciberviolencia. La participación digital equitativa requiere intervenir en las distintas dimensiones de las desigualdades sociodigitales, asegurando que chicas y jóvenes acceden a roles técnicos y de creación y cuestionando identidades excluyentes como la del gamer asociada a esta masculinidad hegemónica. Las experiencias de éxito analizadas nos han mostrado que el cambio es posible cuando se apuesta por alianzas estructurales entre administraciones, centros educativos, entidades sociales, empresas, familias, con una inversión pública decidida y una visión compartida del entorno digital que queremos construir entre todas. Finalmente, es clave acompañar y co-crear con las adolescentes y las jóvenes, reconociéndolas como sujetos activos de derechos y protagonistas en la transformación de este entorno digital, y no solo como destinatarios o destinatarias de las medidas de protección. En síntesis, podríamos decir que avanzar hacia un entorno digital justo, inclusivo y democrático exige de perfiles diversos, de miradas críticas y de un compromiso colectivo para transformar la tecnología y su impacto social. Me gustaría finalizar esta presentación de resultados agradeciendo la implicación de todas las personas expertas, de las entidades, de las jóvenes que han hecho posible este estudio, aportando sus visiones, sus análisis, sus experiencias y sus orientaciones a lo largo de todo el trabajo de campo. También querría agradecer al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona. Espero que estos resultados os inviten a la reflexión, os inviten a la acción y os invito yo a visitar el resto de contenidos generados en el marco de este proyecto, como los vídeos de los grupos de discusión con expertas, los artículos de divulgación o el vídeo podcast Rompiendo Barreras por el Talento Digital Femenino. Muchas gracias.